Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos compartiendo en Viva Televisión, canal 122 de la señal Surbit. Una jornada, una presentación de un programa a esta hora conversando. Bueno, y conversando junto también a nuestros gentiles auspiciadores que comparten con nosotros. Tenemos vulcanización de don Nelson Navarro Montenegro, ingreso principal a nuestra ciudad. Se moderniza para servir mejor a sus clientes. Ahí está nuestro amigo de muchos de ustedes también. Bastián Loaiza Vega, concejal de la comuna, a su servicio. Quesos Los Radales, el mejor producto lácteo a su mesa. Panadería Arco Iris llegó para quedarse. Del horno a su mesa, el más rico pan. Clínica Veterinaria Patagonia, la atención expedita a su mascota. Asesorías confiables o junto al abogado Cristian Guerrero del Río. Bueno, y juntos conversando. Un espacio entretenido y ameno con personas e instituciones de su comuna, de nuestra comuna. Hoy con nosotros nuestro invitado. Hoy participa con nosotros un hombre de la educación, largo recorrido, muchos años al servicio de la educación de nuestra comuna. No ha trabajado en otra comuna, no fue nunca de acá a otro lado, siempre entregó trabajo en nuestra comuna. Presentamos a don Omar Ojeda Mancilla, don Omar Erigardo Ojeda Mancilla, quien está con nosotros. Bienvenido, Omar, cordialísimas buenas tardes, compartiendo. Estamos en Surbit Televisión. Buenas tardes, Guido, gracias por la invitación para poder recordar lo que es parte de nuestra vivencia, de nuestra vida profesional y todo lo que ha acarreado posteriormente en el desarrollo también de nuestra comuna y el desarrollo personal también. Omar, en una circunstancia muy especial, lo decía, empezamos a trabajar en nuestra comuna por una necesidad imperiosa de que había que reemplazar a algunos docentes que por distintas razones el país venía saliendo de un problema muy serio, un problema político y social, y nos vimos envueltos indirectamente. ¿Por qué? Porque habíamos egresado de la educación media, estábamos entrando a la universidad, y digo entrando porque somos de una misma generación, y se nos abrió las puertas de poder trabajar en la educación de nuestra comuna, pero no en una educación común y corriente, sino que ya con gente que era muy cercana a nuestra edad, Omar. Nosotros teníamos 22, 23 años y la gente de cuarto medio tenía 18. Entonces fue una circunstancia tan especial, pero también de la mano de un tremendo educador, Luis Guzmán Cereño, quien vio en nosotros la posibilidad de poder impartir educación, aunque recién dábamos nuestros primeros pasos en la universidad. Sí, exactamente, Guido. Uno empieza a recordar lo que es el pasado. Y justamente yo comencé a laborar por esas necesidades que tenía la comuna. Habían carencia de docentes para cubrir todas las plantas, diferentes colegios, y especialmente también en el liceo. Y ahí se dio la posibilidad de que nosotros ya, estando ya en segundo año de la universidad, pudiéramos tomar horas, porque empezamos trabajando por horas, donde hacía falta, claro. Y como las carencias también para poder costear los estudios lo ameritaban. Pero tuvimos la suerte de encontrarnos con una persona, con un director, rector se llamaba en ese tiempo, en que a ti te enseñaba de cómo hacer las cosas y en el trato de cómo te podía aprovechar mejor, sacar lo mejor de ti para el servicio, ¿no es cierto?, de la educación, en este caso del liceo. Y así se fue dando nuestro accionar, por eso que está en mi memoria, en mis recuerdos, cuando uno dice una persona que lo recuerdo con mucho cariño, sí, ese fue don Luis Guzmán Cereño. Fallecido ya hace un tiempo, luego se fue de la comuna a la ciudad de Osorno, donde también laboró en el Liceo de Niñas, precisamente como subdirector. Omar, cuando uno parte con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, entregar al máximo, hubo hitos importantes en la educación en nuestra comuna, donde hicimos cosas que no estábamos acostumbrados a hacer. Semanas paraacadémicas monumentales. Sí.
¿Qué te parece alguna en la plaza pública? Recuerdo que dimos la vuelta completa con actividades, Eh, entre otras. Exactamente, se planificaban cosas grandes dentro de lo que era educación, las semanas paraacadémicas, todos con un motivo. Recuerdo que en la primera que me tocó participar fue recordando una serie de acontecimientos del país y cada curso del liceo tenía que presentar una o dos maquetas. Y eso significaba, por eso cuando tú me dices, la plaza te da vuelta a la plata, sí, exactamente, lleno de maquetas y que se hacían con papeles, es decir, el relieve todo se hacía con papeles y claro, y es un recuerdo, por ahí tengo algunas fotos Sí. donde estoy mostrando, donde aparezco en una de esas maquetas. Y posteriormente esas grandes semanas paraacadémicas en el gimnasio municipal, donde el liceo daba a conocer, ¿no es cierto?, todo el accionar y donde había una preparación de meses, donde había sábado, día domingo trabajando. Entonces, porque uno trabajaba por el objetivo, y el objetivo era cómo hacíamos mejor el trabajo para estas cosas. Yo quiero graficar un poco lo que eran estas semanas paraacadémicas en pocas palabras. Era tomar un punto de referencia histórico y trabajar todos en torno, todos los cursos del colegio se trabajaba por una semana en todo eso Sí, y hasta llegábamos a salir de las aulas y venirnos al gimnasio y ahí montar nuestros espectáculos, cada uno trabajando, es- los coros hablados, el folclore, todo to- estaba relacionado con la festividad. exactamente. Yo luego, esa gran semana fue la Guerra del Pacífico, sí, la Guerra del Pacífico, y que lo tenía tan claro el rector que dijo ya de la obra Adiós al séptimo de línea había que sacar toda una serie de antecedentes y ahí estábamos. Pero yo digo, era grandioso. Yo, hasta los mismos alumnos, cuando uno los encuentra, ¿qué recuerdos tienen? Tienen el recuerdo de las semanas paraacadémicas. Entonces, eso parte en que tú te vas haciendo también como docente, vas acumulando toda esa experiencia con el correr de los años. Y te queda en el recuerdo lo grande, lo bonito y lo que es provechoso para la comunidad y para los estudiantes. Los aprendizajes era simplemente verdaderos clásicos universitarios. Porque vivíamos en ese mundo durante toda una semana y había que trabajar duro en pequeños espacios con la gente y nuestros alumnos, con una entrega, con un trabajo, pero era encomiable verlos trabajar a los chicos y además que uno sentía, se convertía en un alumno más, porque estaba aprendiendo con ellos. Exactamente, yo digo es que cuando se trabaja en equipo, yo digo cuando se trabaja en equipo ya está todo el profesorado también comprometido, partiendo desde el rector, porque era el primero que llegaba a martillar para armar el barco, ¿no es cierto? Era el primero que llegaba el día sábado con su overol, con todo. Y los alumnos, si eran de la ciudad o eran de campo, estaban igual. Había un compromiso, yo digo, frente a esto. Eran tiempos diferentes y que se le sacó el provecho que realmente tenía que sacarse. El liceo en esa época ya estaba trabajando en la población Carrasco. Sí, La escuela número 43 número 43. nos cobijó. Y por capacidad de sala, habían algunos cursos que venían a trabajar acá a la Escuela 2, En el sector norte el del sector Colegio norte. Preciosa Sangre hoy día. Exactamente, sí. Ahí trabajaban los primeros Sí. generalmente. Bueno, hasta que logramos, porque trabajábamos en la jornada de la tarde, pero todos teníamos que trasladarnos desde el centro, con viento, con lluvia, alumnos y profesores, llegábamos igualmente mojados a nuestro trabajo hasta la tarde que salíamos de noche y teníamos que vivir con ello y convertirnos nosotros jóvenes en profesores jefes a cargo de un grupo de 35, 40 alumnos. No era menor, no era menor la responsabilidad que nos endosaron. Bueno, tenías que tomar la responsabilidad de, de profesor y tenías que cumplir con lo que te estipulaba, ¿no es cierto?, la misión de educar. Pero también en esos tiempos había bastante compromiso del alumnado, pero mayor también responsabilidad y compromiso de parte de los apoderados, ¿no es cierto?, en el complemento del accionar educativo.
Era muy importante, ¿ah? Ese aporte que hacían los apoderados, ese sacrificio, porque igual había que hacer reuniones en la noche, igual llegaban, y todo eso. Bueno, nosotros veníamos de una generación de gitanos. No se olvide que estuvimos en las escuelas básicas, ha llegado Es como que, alumno. es que la generación como alumnos, nosotros no te olvides que de la enseñanza media, cuando me decía de que se llamaba al establecimiento que pertenecíamos Liceo de Hombres de Osorno, Claro, porque bajo ese rol estaba, ¿no es cierto? Y teníamos que dar exámenes final de año. claro, Y lo más importante, no olvidar de que nuestros padres apoderados hacían beneficio todos los meses y aparte pagaban una cuota porque era particular. Los el dos primer primeros, año, los dos primeros años. los dos primeros Mm. años era particular y pagarle a los profesores, ¿no es cierto?, que hacían clases por hora y algunos venían de Osorno porque la especialidad no estaban en los profesores de acá. Claro, Y final de año, por eso en que venían a tomar exámenes y las notas que tú acumulabas durante el año no, no servían. era una presentación. Claro. Bueno, pero de nota no vamos a hablar ahora, Omar, porque todos tenemos historia ahí. Bueno, pero lo importante, Omar, era que esa generación de personas que egresamos de ese primer año, primeros egresados, la gran mayoría entró a la universidad y no teníamos ni preuniversitario ni nada que se parezca. Había que Sí, arreglársela con sus propias uñas. sí, nosotros ese curso que egresó el año 72, éramos 28. Ujú. 28. Yo tengo la estadística y de los 28, 19 ingresamos a la universidad. El resto tuvo posibilidad de hacerlo, pero por situaciones netamente económicas algunos no pudieron. Pero estaba la posibilidad y bueno, y se dio eso. Bueno, nosotros habíamos dado un paso antes, ¿ah? ¿Te acuerdas que fuimos a dar exámenes a la escuela normal de Valdivia? Y bueno, nuestros papeles llegaron tarde de vuelta cuando nos llamaron, ya estábamos matriculados en la universidad, así que hasta ahí llegó nuestra carrera de profesor Sí, normalista, que después también se cerraron claro, las escuelas claro. normales. Sí. Pero bueno, Omar, tú luego vas circulando por la educación de la media, vas a básica. Luego entramos también, tuvimos que terminar, pues si no Sí. habíamos terminado, había que terminar. Bueno, eso se dio en su momento también nos titulamos. Y Omar va a la educación básica. Sí, trabajé 12 años en el liceo. 12 años. 12 años en el liceo y posteriormente me fui a trabajar a la escuela E496 de Cortianto, La gloriosa. en la Gloriosa. También tenía algunas horas adicionales, cuando estaba en el liceo, también tenía algunas horas en el colegio, en la escuela 2, lo que es Preciosa Sangre. Pero posteriormente con horario completo me fui a Cortialto, estuve 5 años trabajando allá para posteriormente iniciar un nuevo proyecto educativo. Ahí quiero detenerme un poquito más porque a ti te tiraron a los leones. Definitivamente. Llegó un momento dado en que la educación tenía que expandirse. El Estado firmó convenios importantes donde requería mejorar el nivel educacional de los trabajadores. Y ahí ingresa Omar Ojeda con una responsabilidad no menor. ¿Ah? Te dijeron, ¿cómo lo hacemos? Queremos educación media adulta. Queremos educación adulta, no solo media, sino que había que empezar a regular estudios. Que no, justamente viene una etapa eh, en que estamos hablando del año 1990, eh, donde viene una etapa en que Chile tenía una tasa muy alta de analfabetismo y la comuna tenía una tasa de 600 personas analfabetas. Es decir, que realmente eran consideradas, porque también aparece otro analfabetismo que es el tecnológico, o el que también se produce por desuso. Porque hay Exactamente. gente que estudió hasta segundo año, dice, yo sé leer, le pregunta, yo sé leer y escribir, escribe su nombre, todo el asunto, pero posteriormente no lee más que eso. Entonces, pero él no es considerado dentro de la estadística. Y ahí apareció ese proyecto de cómo hacer la educación de adultos en la comuna. Esa es la idea que trajo cuando asumió como director de edad en Orlando Arévalo.
Y venía ese gran desafío, y en Chile había un gran desafío, porque la educación de adultos siempre estuvo vigente en Chile, era pionero en América de Sí. educación de adultos, pero posteriormente se dejó de lado y en el año 1990 hubo que empezar con un auge y en Purranque había que empezar a trabajar. Y empezamos nosotros con, con Juanito, el finado Juanito Icarte y Jorge Barrera, iniciamos este gran proyecto de lo que iba a ser la educación de adultos en la comuna. Y empezamos primero con el proyecto de alfabetización, para posteriormente ir por etapa, ir a la básica y también ir a la media. Así que el año 1990, yo digo, eh, fue ese gran salto de cómo darle vida a lo que es la educación de adultos bajo el principio de que el hombre debe educarse siempre. Así que, y así nació la educación de adultos en Purranque, y ya con el correr de los años, yo digo, ya la matrícula teníamos básica, teníamos media, posteriormente ya teníamos educación de adultos en la mañana, en la tarde, en la noche, y posteriormente también teníamos educación de adultos a nivel urbano y a nivel rural. Y esa, ¿no es cierto?, como sella que me tocó dirigir el establecimiento, sí, crear el establecimiento, porque nosotros no teníamos a dónde sentarnos. Cuando iniciamos esta etapa, este proyecto, no teníamos dónde sentarnos, dónde íbamos a empezar a funcionar, no sé. Pero estaba la idea de iniciar un proyecto, ¿no es cierto?, de crear la educación de adultos como establecimiento educacional. ¿Y partieron en una casa de 80 metros cuadrados? Sí, de ¿En dos 80. pisos? Y sí, nos facilitaron 2 salas de esa sala, para que estemos nosotros y empezar a crear todo el proyecto, y de ahí nos facilitaban algunas salas en la noche en la escuela Villalobos. Así que así empezamos trabajando, y eso era del extraescolar. Esa idea, Omar, nace por a ver, el Estado firma convenios. La fruta empieza a aparecer acá en la zona. Exactamente, sí, yo digo, la habilidad que tuvo en ese entonces, hay que reconocerlo, que traía la idea Orlando Arevalo, que era jefe director de DAEM, Primero fue director de finanzas. de finanzas, y después ya como director de DAEM. Él estuvo en Santiago en unas reuniones a fines del 89. Entonces él ya tenía la idea de que venía fuerte la educación de adultos a contar del 90 en adelante, y para eso, bueno, tuvo que buscar la forma de cómo encauzar. Yo recuerdo de que trabajar en proyectos, lo más curioso en que yo no había trabajado nunca en proyectos. Había que aprender. Claro, porque ya ahora ya no te hablabas de planificación, tú hablabas de proyectos. Orlando trabajaba muy bien en proyectos. Yo recuerdo que esa vez nos hizo hacer 3 veces el proyecto. Entonces, pero como anécdota, él te iba diciendo ya cada vez íbamos mejorando, hasta que le presentamos la tercera vez ya el proyecto, ya por cansancio, dijo, ahora sí está completo. Y como anécdota, o como talla, le decíamos, oye Orlando, pero ¿por qué no nos diste el lineamiento antes? No le podía dar el lineamiento porque si no, no iban a aprender a hacer proyectos. Ah, ya. Entonces, Aprendió haciendo. entonces, con los errores tú vas aprendiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que tienes que ver, qué es lo que es un proyecto, cómo vas a alimentarlo, ¿no es cierto?, cómo vas a desarrollarlo. Entonces, y así se fue dando, en que a mí se me facilitó mucho posteriormente la labor como director en el asunto de proyectos, porque todo pasaba por proyectos. Como educación de adultos, todo lo que fuimos consiguiendo a través del ministerio era vía proyecto. Y a la municipalidad, cuando queríamos hacer algo, pedirle algo a la municipalidad, había que pedirlo a través de un proyecto. Así que para mí fue, yo digo, un aprendizaje muy significativo estar presente en esa creación de proyectos, y, y a lo que quería Orlando en su tiempo. Y nos dio resultados. Y ahora tú ves lo que es el SEIA. Yo estuve durante 30 años director del SEIA, y 46 años dediqué a la educación en la comuna.
Todo eso tiene mucho que ver en la importancia que tuvo el hecho de que partan las primeras frutícolas. Porque también ahí hubo gente que se puso con el interés de perfeccionar a sus trabajadores. Exactamente, tuvimos nosotros la suerte en que eh, tuvimos muy buena acogida en ese tiempo, cuando iniciamos esto con INI La Pampa, que era una gran empresa con todo. Y ellos también motivaban y premiaban a sus trabajadores que iniciaban el proceso en la noche de regularizar estudios. Y, y otras empresas, ¿no es cierto?, de la frutícola que estuvieron también con todo. Y eso fue facilitando. Entonces nosotros hicimos todo un recorrido por todas las empresas, por las instituciones, por las iglesias, porque ahí estaba la gente. Y hacer los puerta a puerta, yo digo, los puerta a puerta. Y siempre lo hicimos. Nosotros fuimos pioneros en el día sábado salir a la calle donde había alguna agrupación y salíamos a matricular. Los docentes estaban todos al tanto porque con alumnos tú formas cursos, con cursos tú formas carga horaria y así es esto. No había otra, no hay otra receta. Entonces, porque sin alumnos también no tiene seguridad de carga horaria, y es el trabajo también de todos los docentes. Así que eso lo teníamos claro, de que si queremos nosotros irnos desarrollando, lo que hicimos bien hoy día, ya mañana tiene que ser mejor. Así es. Omar, la empresa Guiding también tiene un elemento importante. Yo recuerdo que había buses que traía a la gente, Sí, justamente yo digo, los distribuía cuando salían de clase. también, no, yo por la cercanía que tenía con Roberto Guidi, entonces yo dejaba fichas de matrícula en la empresa, entonces todos los que querían, y él los motivaba, pues si quieren seguir trabajando el próximo año o ir aspirando para quedar de planta, tienen que ir teniendo ciertos requisitos. Porque los estándares de calidad no se mide exclusivamente por la calidad de la fruta, yo digo a nivel internacional. También se mide por los estándares educativos que se manejan las empresas. Y en eso carecía Chile, y por eso fue fuerte la educación de adultos a nivel nacional. Bueno, en la educación cumplió una etapa y la coronó con la educación de adultos instalada con local propio, con cuerpo docente, con colegio, con mucha gente muy agradecida de lo que la educación, porque además de eso tenían folclore, tenían coro, cantaban, había tiempo a pesar de ser las 11 de la noche y al día siguiente trabajar. Sí, yo digo que tuvimos la suerte, tuvimos un conjunto folclórico buenísimo, yo digo buenísimo, porque en varias oportunidades, inclusive fue a Argentina, estuvo en el asunto. Y eran nuestros embajadores de la educación de adultos, porque en esos tiempos estaban las peñas y siempre invitaban al conjunto folclórico del sello. Y qué es lo que decía mientras estaba la pausa, ellos invitaban a la gente, aprovechaban de invitar a la gente a que vayan a estudiar al sello. Salíamos a las poblaciones, ellos hacían sus espectáculos final de año, ya en las poblaciones, y aprovechamos de invitar a la gente, ¿no es cierto?, con fichas, con inscripciones, con todo. Entonces aprovechamos todo el tiempo, aprovechamos las instancias que se dan. Omar, ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos? Sí, yo te decía, en esos tiempos de juventud nosotros como docentes participábamos, el colegio de profesores, yo digo, en el colegio de profesores teníamos, no te olvides, teníamos conjuntos folclóricos, teníamos la rasma deportiva, de que el básquet, que el voleibol, con todo el asunto. Tuvimos coro, tuvimos una serie de cosas y nos quedaba tiempo. Entonces se daba tiempo y la educación, y éramos todos prácticamente municipales, entonces se iba dando, nos comunicábamos con la comunidad a través, ¿no es cierto?, de diferentes organizaciones. Y en el deporte, no te olvides que Purranque fue una potencia escolar en el deporte porque teníamos las famosas escuelas deportivas. Entonces, y con pocos recursos se hacía bastante. Profesores dependientes de la educación extraescolar, donde además compartíamos con tipos como Lorenzo Pardo, seleccionado chileno de básquetbol,
que lo tuvimos acá también, Ramón Rivera, también un colega nuestro que también Sí, tenía sí, importancia en el deporte, sí. vino también a trabajar con la selección femenina de básquetbol que estuvo en el título de Chile, el equipo de varones que también tuvo el básquetbol laboral. Era interesantísimo. Omar, pero vamos a lo que es la vida también. ¿Tenías tiempo? Después te casaste, tuviste familia y seguías siendo bombero. Muy, Sí, muy joven. sí, bueno, yo entré igual joven, ya en estos momentos tengo 48 años de servicio bomberil. O sea, tú eras estudiante cuando ya eras bombero. Sí, estaba en la universidad. Juan entró primero, entró a los 18 años, yo entré 4 años más tarde y sí, se daba el tiempo, pero ahí tocas una fibra que cuando tú entras a este tipo de instituciones, eh, es un sentimiento justamente de humanidad, que no te la borra. Yo digo porque levantarte a las 2 a las 3 de la mañana, porque me tocó en la época en que tú salías en los carros que no tenían ninguna protección, que tú ibas al aire libre. Y con los cascos, con los mismos cascos que uno desfila, ¿no es cierto?, eran los cascos de trabajo. La toalla para que no te llegue, no traigas humo, ¿no es cierto? Eran tú si querías bota tenías que comprártela. Entonces entras en una etapa que es totalmente distinta y afortunadamente se ha ido mejorando todo eso. Ahora ves tú el material que tienen en los cuerpos de bomberos y sobre todo Purran, que está muy bien Equipado. equipado. Yo digo, tiene las herramientas necesarias como para poder seguir cuidando a la comunidad, porque la comunidad requiere siempre de estos servicios, y se necesitan jóvenes. Yo digo, ojalá la juventud se comprometa a trabajar por la comunidad, porque hay un lema, los bomberos no son más que la comunidad organizada. Así es. Omar, tú desde bombero de línea a todos los cargos. Director de compañía, directorio Bueno, del cuerpo, fui super, secretario general un año y posteriormente me tocó estar 17 años en la superintendencia. Así que con experiencia grande con todo el asunto y que, bueno, tocaron momentos de repente difíciles, pero para eso había que planificar. Yo digo así, como venía del área de educación, siempre me tuve que planificar para poder lograr objetivos dentro de ver las prioridades y así fuimos subsanando. Y tuvimos gente importante que ya, bomberos que entregaron tanto por esta institución que ya no están, que solamente están en nuestro recuerdo y que son pilares, que la comunidad le debe mucho a esa gente, que por nada entregó prácticamente todo. Así que, y así es la vida bomberil. Yo le digo, eh, cuando los vean correr desesperadamente, es decir, van por el prójimo. Entonces, esa es la labor que, afortunadamente, yo digo, a nivel nacional, Bombero está muy bien evaluado, es una de las instituciones mejor evaluadas a nivel nacional, es más por- respetada también. y más respetada porque yo te digo, el sacrificio que se hace, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, con frío, calor, con lluvia, yo te digo decir, bueno, los bomberos van a estar siempre. Y ahora participan, los llaman de repente para ir a rescatar un animalito, están los bomberos, yo digo, sí, porque dice el objetivo es salvar vidas y bienes. Interesante lo que conversamos, Omar, respecto a esta situación. Pero usted, además de eso, tenía tiempo para divertirse los fines de semana jugando por la estrella, pues. Ah, claro, no, sí, Largos años también. Usted, aparte de ser una familia bomberil, porque usted, todos han sido bomberos, pues. todo. Las dos hermanas también, pues. Claro. Y mi sobrino y en la actualidad mi hijo, Francisco, él ya también el director de la compañía. Así que ha tocado eso y, eh, y siempre hay experiencias que son fuertes cuando yo digo para los bomberos,
lo más triste cuando se nos va uno de los pares, es bien complicado. Los cofrades, como le llaman. Es complicado y hay que tener, no sé cómo dice, el sentimiento realmente controlado. Así que... Omar, pero después de la vida bomberil, tú también vas al deporte. Estrella del Sur es un club que por mucho tiempo ustedes fueron soporte. Sí, por muchos años, es decir, nosotros... Ustedes de juveniles partieron. Claro, yo partí en los infantiles, juveniles, después jugador de primera serie, posteriormente me tocó dirigir Estrella, tomar cargos directivos en Estrella. Recuerdo que cuando cumplió el club 50 años, hasta los 52 más o menos estuve vigente controlando. Ahora estoy alejado de la situación, sé que está pasando por un mal momento Estrella, pero en que los dirigentes que realmente se tenía el soporte, como en el caso de Juan, como en el caso de Arturo, que tuvo una enfermedad, y para eso hay que ser sacrificado. Yo digo, también disponer del fin de semana, y eso significaba en su tiempo también colocarse la mano al bolsillo, porque yo digo, para poder implementar y mantener 4 o 5 series, se requieren recursos. Ahora hay proyectos, y de repente llegan proyectos para implementación de todo, pero igual se necesitan recursos. Así que nos dábamos el tiempo, todo. Uno se daba el tiempo, es que no había tanta televisión, menos los celulares, menos lo otro. Claro, no te olvides que dentro de los profesores, yo digo, todavía seguía participando en las áreas deportivas, el básquetbol. Yo recuerdo que en el básquetbol laboral los profesores eran esperados y tenían área masculina y femenina. Sí. Pues. Claro, aparte de eso, con el coro, conjunto folclórico, había tiempo. No sé cómo los dábamos el tiempo. Nos dábamos la posibilidad hasta de ir a bailar a Bariloche. Así que, entonces yo espero de que algún día también se pueda recuperar parte de esos anhelos adicionales a tu horario de trabajo, ¿no es cierto?, que puedas trabajar por la comunidad. Ojalá se pueda dar. Lo veo a veces complicado, pero yo digo, nada es imposible. Sí. De repente, Omar, a mí particularmente me gustaría despertar de este sueño, del mal sueño, y decir, oye, esto no es así, no ha pasado, ¿por qué? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde nos quedamos? De repente uno mira a sus autoridades. Hoy día, y no quiero entrar en detalle, pero hoy día de la educación básica media, inmediatamente quieren llegar a ser diputados. O sea, no alcanzan a trabajar un par de meses cuando ya quieren ser autoridad de uno de los poderes del Estado. Será muy pronto. Mira, Guido, en esa área de las aspiraciones que tiene la gente de política, no quiero, casi no quiero entrar porque me da escozor ver la televisión, escuchar la radio, cómo se pierde el respeto, cómo se pierde la dignidad entre ellos mismos y posteriormente ellos mismos van a pedirle a la gente tal cosa. Por eso yo digo, prefiero callarme, no opinar, y no todos. Hay gente que lo hace bien, que lo hace bien, que sacrifica su tiempo, son respetados, sea del color político que sea, que son respetuosos. Y uno tiene que ser siempre lo que me enseñó mi papá, que tenía cuarto básico. Me dijo en la vida, hijo, siempre hay que ser respetuoso con las personas adultas y con las autoridades. A las autoridades hay que respetarlas y ojalá le vaya bien para que todos le vayan bien. Esa es una premisa muy importante, porque si no le va bien a la autoridad nos va mal a todos. Pero hoy por hoy tenemos que ser también, digamos, cautos en una serie de situaciones. Yo siempre soy de la opinión que no hay que comprarle todo lo que me venden, porque de eso no todo es verdad. Omar, hemos conversado de lo humano y de lo divino.
La comunidad y la educación tiene una deuda pendiente contigo. Yo sé que uno lo que menos quiere es que anden ahí celebrándolo, no. Pero es bueno de repente reconocer, y esa es una de nuestras partes o nuestra parte del programa, es poder conversar y mostrarle a otras generaciones que también fuimos jóvenes y que también nos sacrificamos y que también estudiamos. Muchos de nosotros no teníamos los recursos, pero no recuerdo a mi papá ni al tuyo haberlo visto solicitando ayuda en la municipalidad para que los hijos estudien. Es que antes era así, digo, Es mucho decir eso. mira, es que los tiempos cambian, yo digo, los tiempos cambian, el comportamiento de las personas cambian y los intereses, los objetivos cambian. Pero en su tiempo, yo digo, nuestros padres, a ellos lo que les preocupaba, siempre les preocupaba de que los hijos salgan adelante y se esforzaban y se esforzaban y se esforzaban. Una anécdota, yo digo, imagínate en la actualidad, bueno, son beneficios que tienen los alumnos y bien merecidos también los tienen. Pero cuando a mí me tocó estudiar en la universidad, uno salía en la mañana en la micro amarilla a las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, 9:30 de la noche. ¿Y qué te llevaba de colación? Pues tenías que quedarte allá porque los barcos, ¿no es cierto? Tenías cada 1 hora, cada 2 horas, entonces no ibas si tenías una ventana de 2 horas, no podías venir a Purranque, no, te quedabas allá y te quedabas en biblioteca. Y para nosotros no los alcanzaba para comprar una colación en la biblioteca, era imposible. Entonces tenías que llevarte tu pancito con dulce y estar tranquilo durante todo el día. Y había que juntar moneda para comprar los puchos. Así que, pero los tiempos cambiaron, los intereses de la gente también cambió, le dan de repente más prioridad a una cosa que otra, entonces uno tiene que tener claridad, darle prioridad, qué es lo que realmente me va a servir primero y lo otro después. Perfecto, Omar. Estamos llegando al final de nuestro programa conversando porque es un momento bastante importante poder comentar y revisar lo que cada uno de nosotros también ha vivido en su momento. Hemos sido parte de esta comuna, seguiremos siendo, desarrollando actividades y desearte, Omar, una larga salud. Siempre uno a esta edad ya empiezan a fallar los repuestos, hay que ir cambiándolos. Así es que agradecerte la deferencia que has tenido de compartir con nosotros tus experiencias, las experiencias también que vistes en otros y que le permitieron a uno crecer, y eso es muy importante, Omar. Así es que desearte mucha suerte en lo que resta de vida y que te siga yendo bien y que tu familia esté, como siempre, unidos y reunidos cada vez que sea necesario. Sí, yo te agradezco la oportunidad de poder haber conversado algunos temas. Siempre hay cosas que a uno te dejan, te marcan dentro de todo. En cada una de los colegios que uno me tocó participar en el recorrido de las instituciones, siempre saco lo mejor de todo lo que me ha dejado. En mi vida personal, yo siempre lo dije cuando el 2005, 2004, el 2023 fue que cuando me eligieron, fui hijo ilustre. Mi hermano estuvo presente dentro de ello y a mí me tocó agradecer a mis padres toda la oportunidad que me dieron. Y realizado como profesional, realizado como padre, como esposo, como hermano y con la comunidad, bueno, siempre estoy atento, si en algo hay que ayudar mientras se pueda, lo puedo hacer. Así que yo soy un agradecido de la vida, soy un agradecido de todo. Aproveché las instancias, ¿no es cierto?, que había que aprovecharlas. Trabajé desde muy chico. Yo nunca tuve vacaciones de séptimo hasta la universidad, vacaciones de verano, porque las trabajaba todas. Así que, pero era lo que te tocó y en eso yo digo, es la mejor orientación que yo tengo. Es decir, el esfuerzo, la constancia te permite, ¿no es cierto?, lograr tus objetivos.
Perfecto, Omar, agradecerte tu deferencia, agradecerte tu tiempo, porque compartiste con nosotros algunas intimidades que no siempre uno está disponible para poderlas comentar. Pero bueno, agradecer también a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestro trabajo, Vulcanización de Don Nelson Navarro Montenegro, ingreso principal a nuestra ciudad, se moderniza Don Nelson para servir mejor a sus clientes. Bastián Loaiza Vega, concejal de la comuna, a su servicio. Quesos Los Radales, el mejor producto lácteo a tu mesa. Panadería Arcoíris llegó para quedarse. Desde el horno a tu mesa, el mejor pan. Clínica Veterinaria Patagonia, la atención expedita a tu mascota. Asesoría confiable junto al abogado Cristian Guerrero del Río. Agradecerle a usted, no se vaya de nuestra sintonía. Seguimos junto a ustedes. Será hasta pronto. Gracias.